Empezamos entonces. El tema del día de hoy es estática, es lo que continúa a las primeras dos leyes de Newton que estudiamos, es decir, la primera ley y la tercera, que hablaban de, una hablaba de la inercia de un cuerpo, es decir, que tiende a mantener su estado, y el otro hablaba de una fuerza de acción y otra de reacción, que se debe a que un cuerpo actúa sobre otro y indirectamente provoca una reacción sobre el mismo. Entonces, en estática, aquí vemos unos ejemplos ilustrativos. Aquí un chico olímpico gimnasta. Se dan cuenta que se mantiene en el equilibrio, ¿verdad? Entonces, acá hay dos palabras clave, equilibrio y estática. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Aquí también, ven, los gimnastas de alto nivel competitivo logran figuras asombrosas. Claro, tienen que tener una buena figura para que el cuerpo les pueda resistir el equilibrio, porque los movimientos que hacen son bien complicados. Entonces, acá dice, ¿no? La idea que tenemos de equilibrio está asociada a cuerpos en reposo, aunque esto es cierto, no es la única forma de equilibrio, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia, ¿no? En estática, equilibrio. Ahora vamos acá. Estática. Es una parte de la física que estudia las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para mantenerlo en equilibrio. Señores, para el tema de hoy, estática, es muy importante que ustedes recuerden lo que hicimos las dos primeras clases o los dos primeros temas, que eran tanto vectores parte uno como vectores parte 2. Les va a servir demasiado, en serio. Tienen que saber cómo es componer un vector. Si no, van a estar perdidos el día de hoy. Así que siempre es importante por eso repasar lo que hemos hecho antes. Recuerden los métodos, ¿no? De cómo se sumaban vectores, cómo descomponías en vector horizontal, vector vertical, todo eso. Me imagino que se deben acordar. O por último, tienen los videos en YouTube también para recordarlos. Entonces dice, la estática es una parte de la física que estudia las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para mantenerlo en equilibrio. Y el equilibrio, a su vez, según el libro, nuestra fuente, un cuerpo está en equilibrio cuando su aceleración es nula. Y eso tiene que ver con la segunda ley de Newton que vamos a ver a continuación. Primera condición de equilibrio, cuando un cuerpo está en equilibrio, la suma de fuerzas es igual a cero. Entonces recuerden esto, ¿no? Esto tiene que ver con la segunda ley de Newton que vamos a explicar ahorita. Ah, y ahí se acabó la teoría, ¿lo ven? Es súper rápido el capítulo de estática, pero, a ver, vamos a ver. Un cuerpo que se mueve con MRU está en equilibrio, ¿verdadero o falso? 2. Un cuerpo que en caída libre está en equilibrio. 3. Un cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas es cero. A ver, ¿quién me puede dar las claves de la pregunta 1? También de la pregunta 2. Un cuerpo en equilibrio tiene aceleración o no tiene aceleración, y las formas de equilibrio son bla y bla. Me parece que no tienen mucha idea de esto, así que ahorita les voy a explicar. Déjenme borrar esto. A ver, los leo, ¿sí? Dice verdadero o falso, la tercera en duda. Ok, les voy a explicar bien. Atentos. Cuando hablamos de equilibrio, no necesariamente nos referimos a que el cuerpo está en reposo. ¿Y eso por qué? Por lo siguiente. Imaginémonos, este es el típico ejemplo que se dan en los colegios. Un autobús o un carro, un móvil que va por una carretera. Digamos que es el carro, no sé, de tu papá. Entonces, este coche, en este momento, ahorita como lo estoy dibujando, no se está moviendo, está quieto. Entonces, este coche tiene un vector velocidad igual a cero. La velocidad es igual a cero. Y la aceleración, por ende, recuerden que la aceleración, ¿qué es la aceleración? El vector de aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si la velocidad es cero, entonces la aceleración también es cero.
porque la velocidad no está cambiando, se mantiene cero. Entonces, aquí podemos decir que el cuerpo está en equilibrio, porque su aceleración es cero. Entonces, como la aceleración es cero, a ver, lo voy a poner aquí de rojo, ¿ok? El factor decisivo que indica si es que un cuerpo está en equilibrio o no es que su aceleración sea cero. Espero que se entienda hasta ahí. Entonces, como la aceleración es cero, decimos que está en equilibrio. Lo voy a poner así. EQ, equilibrio. Luego vamos a una situación 2 en la que también tenemos un móvil, un coche, pero este coche no está en reposo. Este coche sí está moviéndose. ¿Cuál es la diferencia? Que se mueve a una velocidad constante. Este sí se está moviendo. Y digamos que su velocidad es 5 metros por segundo. Digamos, ¿no? Un ejemplo. 5 metros por segundo. Entonces, pero la velocidad es una constante. Ojo, velocidad constante. Voy a ponerlo acá entre paréntesis. Esto significa constante. CTE. Como la velocidad es constante, es decir, en este instante de tiempo el móvil tiene velocidad 5 metros por segundo, va avanzando, avanza. Ahora se va a encontrar aquí en esta posición el móvil, aquí. Y la velocidad seguirá siendo 5 metros por segundo, no cambia. En cualquier instante de tiempo la velocidad es 5 metros por segundo. Entonces, si queremos calcular su aceleración, hacemos esto, ¿no? La fórmula que indiqué acá. Aceleración igual a variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿La aceleración cuál sería? Aceleración sería variación de la velocidad, quiere decir velocidad final menos velocidad inicial, eso significa variación, menos velocidad inicial, v sub 0, así lo escribo, sobre variación de tiempo, tiempo 2 menos tiempo 1. Pero como la velocidad se mantiene constante, es decir, no cambia, siempre es 5 metros por segundo, entonces la aceleración será velocidad final, ¿cuánto es? 5. Velocidad inicial menos, ¿cuál era la velocidad inicial? 5 también, porque no cambió, ¿cierto? Menos 5 sobre la variación de tiempo. Digamos, pongámoslo así, ¿no? Ya cualquier tiempo puede ser tiempo 1, tiempo 2, pero el detalle está en que 5 menos 5 es 0. Entonces la aceleración será 0 porque no varió la velocidad. Ojo, la velocidad no está variando, ¿ya ven? Esto es una consecuencia. Cuando la velocidad es constante, no varía. Entonces es 0 sobre T2 menos T1, lo cual nos da que la aceleración es 0. Conclusión, en el caso 2, la aceleración también es 0. Y como la aceleración también es 0, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Aquí está. Entonces, en la situación 1, esta de acá arriba, como en la situación 2, ¿qué cosa se cumple? Se cumple que la aceleración es igual a 0, pero ¿cuál es la diferencia entonces? Esto está en equilibrio, ¿verdad? Aceleración igual a 0, y como este también está con aceleración igual a 0, también está en equilibrio. ¿Cuál es la diferencia? Que el de arriba, el coche, está en reposo. No se mueve, velocidad igual a 0, entonces reposo. Este de aquí sí se mueve, pero a velocidad constante, velocidad igual a 5 metros por segundo. Entonces, no es la misma situación porque uno se mueve y el otro no se mueve, pero la velocidad en ambos casos es constante. No sé si ven la diferencia. Aquí la velocidad es igual a 0 siempre, no cambia. ¿Qué quiere decir que la velocidad sea 0? Que está en reposo. En cambio, en la situación 2, la velocidad es 5 metros por segundo y también se mantiene constante. Cuando el móvil llegue a esta parte de acá, el móvil está acá, es decir, avanzó todo esto, la velocidad también seguirá siendo 5 metros por segundo. Entonces, no cambia su velocidad. Por lo tanto, la aceleración es igual a 0 y está en equilibrio. Entonces, si te pregunto, cuando un cuerpo está en movimiento, ¿está en equilibrio, verdadero o falso?
Cuando un cuerpo está en movimiento, entonces necesariamente está en equilibrio, ¿verdadero o falso? Cambio la pregunta. ¿Necesariamente está en equilibrio? Falso, claro que sí. Exacto, muy bien. Buena respuesta. Exacto, no está necesariamente en equilibrio, pero podría estar. ¿Cuál es el caso en el que la velocidad cambie? Cuando la velocidad no es constante, es decir, la velocidad varía, entonces la aceleración será diferente de cero. Y como es diferente de cero, ya no está en equilibrio. Entonces, sabiendo estas dos situaciones, vamos a las preguntas. Vamos a ver. Pregunta uno. Un cuerpo que se mueve con MRU está en equilibrio. Recuerden qué cosa era el MRU. El MRU, curiosamente, es esta situación de acá. Esto es MRU, ¿se acuerdan? MRU, ¿qué significa? Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la característica del MRU es que su velocidad es una constante. La velocidad es constante y la aceleración, por lo tanto, es cero. Entonces, esta situación es un MRU. Cuando la velocidad varía y este factor de acá, delta de V, ya no es cero, entonces ya no estamos hablando de un MRU, estamos hablando de un MRUV o de un movimiento que es más complicado que el MRV. Podría ser o sea, el MRV que dice que la aceleración es constante, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la aceleración tampoco es constante? Ahí se genera lo que vemos todos los días en las avenidas, las combis que frenan, avanzan, cambian su velocidad, por lo tanto cambian la aceleración, y como cambian de velocidad a cada rato, también pueden cambiar de aceleración a cada rato. Entonces, la aceleración ya no es constante y deja de ser un MRV para hacer un movimiento totalmente así, digamos, extraño, un movimiento difícil de estudiar, porque cuando la aceleración varía, ya es bien difícil estudiar ese movimiento. Entonces, en conclusión, el MRU está en equilibrio, ¿ok? Cuando les hablan de MRU, piensen en el equilibrio. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Y cuando está en reposo, también está en equilibrio porque la velocidad también es una constante que es cero. Vamos a las preguntas. Un cuerpo que se mueve con MRU está en equilibrio, verdadero. Un cuerpo en caída libre está en equilibrio. Recuerden que la caída libre es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es un MRV, la caída libre. Porque se acuerdan, ¿no? Las fórmulas de la caída libre eran lo mismo que las fórmulas del MRV. Entonces, ahí en la caída libre la aceleración es una constante. ¿Cuál es la aceleración? La aceleración de la gravedad, ¿sí o no? Entonces, ¿está en equilibrio? Falso, porque la aceleración es diferente de cero. En la caída libre la aceleración es la gravedad y la gravedad tiene un valor de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Eso es diferente de cero, por lo tanto no está en equilibrio. Falso. Y la última, un cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas es cero. Vamos a ver. Cuando la sumatoria de fuerzas es cero, quiere decir que el cuerpo o bien se está moviendo a velocidad constante o bien está en reposo, una de las dos. Me explico. En este caso, aquí cuando está en reposo, este es reposo, R de reposo, aquí la suma de fuerzas necesariamente tiene que ser igual a cero. Este símbolo es sumatoria, significa sumatoria. En cambio acá vemos que la velocidad es constante y la aceleración es cero. Sin embargo, ya de una vez les voy explicando la ley de Newton, ¿ya? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, como la aceleración es igual a cero, acá cero, ¿lo ven? Entonces este factor se hace cero. Y como lo multiplica la masa, todo se hace cero. Entonces la fuerza también va a ser cero. Quiere decir que la suma de fuerzas, cuando la velocidad es constante, es decir, por ejemplo, en un MRU, la suma de fuerzas también es cero. En ambos casos, la suma de fuerzas es cero. Conclusión, cuando hay equilibrio, la suma de fuerzas es cero, y cuando la suma de fuerzas es cero, hay equilibrio. En ambos sentidos se entiende. Entonces, un cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas es cero, verdadero.
A ver acá, pregunta 2. ¿Un cuerpo en equilibrio tiene o no tiene aceleración? Excelente. No, no tiene. 2. Las formas de equilibrio son, acá está, ya ven, las dos situaciones que les mostré. A ver, ¿alguien que me pueda explicar esto? Excelente, muy bien, Asu. Qué elegante esa manera de llamar. Las formas de equilibrio son estático y cinético. Muy bien. Bastante elegante. ¿Qué significa equilibrio estático? A ver, si están con un cuaderno a la mano, por favor anoten esto, ¿sí? Esto sí suelen preguntar así, verdadero o falso. Equilibrio estático es la situación uno de acá. Esta situación es equilibrio estático. Y la segunda es equilibrio cinético. Cuando hay velocidad es cinético y cuando no hay velocidad es estático. Luego, a ver un momento, ¿sí? Listo, listo, ya volví, se me había perdido la conexión. A ver, entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, la C, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él debe ser cero. Ya, bueno, eso estaba fácil. Última pregunta que hacemos, después pasamos al siguiente tema. Un cuerpo en equilibrio, no, perdón, acá, reposo. Reposo, velocidad constante, suma de fuerzas cero. ¿Con qué letra va cada uno? Ya, les ayudo. Reposo. Reposo sería, a ver, vamos a leer el chat. 1B. A ver, reposo, velocidad cero, muy bien. Es la primera situación que graficamos en Paint. 2C. Velocidad constante, MRU, excelente. Y suma de fuerza cero es la primera condición de equilibrio. Excelente, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, chicos, ustedes ya saben, ¿no? La primera condición de equilibrio que dice que la suma de fuerzas es igual a cero cuando el cuerpo está en reposo o cuando se mueve a velocidad constante. Entonces, estos problemas son súper fáciles, ¿no? Ya ustedes saben, ¿no? La suma de fuerzas es igual a cero, entonces, ¿qué hago? F más 45 es igual a 63, porque son fuerzas que se oponen, y como se están oponiendo, eh, tienen sentidos contrarios. Entonces, el vector fuerza que va a la derecha más el vector fuerza que va a la izquierda es como una resta. Todo eso me debe dar cero. Por eso es que igualamos. F más 45 igual a 63. Y esto es súper fácil, la verdad. No creo que ustedes no sepan hacer esto. ¿Saben? Si es que les voy a pedir, por favor, como van a tener una semana que no va a haber clases, les voy a pedir que resuelvan los problemas y si es que hay alguno que no les salió, porque son súper fáciles, la verdad. Si hay un problema que no les salió, me avisan, me lo escriben en el Google Classroom, profe, este problema del libro, tal página no me salió, y la próxima clase lo resolvemos. Vamos a pasar al siguiente tema. Quedan 10 minutos. Qué raro. Método del triángulo de fuerzas. Esto lo vimos en vectores, ¿se acuerdan? Esto lo vimos en vectores, es parecido al método de las figuras cerradas. Ok, cuerpos en equilibrio. Recordemos que un cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de fuerzas es de cero. Esto se llama primera condición de equilibrio. Si tienen un cuaderno, noten. ¿Cómo se llama esto? La ecuación de acá, sumatoria de fuerzas igual a cero, primera condición de equilibrio. Ok, pero vamos a ver. Las fuerzas no necesitan. Vamos a ver acá en Paint. Ok, miren, cuando graficamos un cuerpo como este de acá,
y decimos que está bajo la acción de varias fuerzas, digamos una fuerza esta y una fuerza así, entonces esto es súper sencillo, digamos, si esto es F y esto es 45, ¿cuánto vale F? Si sabemos que el cuerpo está en equilibrio. Sabemos que el cuerpo está en equilibrio, entonces F debe ser igual a 45, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué pasa cuando el problema ya no es tan fácil como este de acá? ¿Qué pasa si el problema nos dice algo así? En lugar de esto tenemos el mismo cuerpo, pero las fuerzas que actúan son así. Esto de acá, una que tenga este sentido y una que tenga, no sé, a ver, este sentido de acá. Y nos dicen que el cuerpo está en equilibrio. ¿Cómo hacemos? Tendríamos que descomponer, ¿verdad? Porque claro, si sabemos que esto es el vector v, este es el vector, ya, v mejor no, ya, se van a confundir con el tema de vectores. Esta es la fuerza 1, pero es un vector. Ojo, acuérdense que la fuerza es un vector, porque la fuerza tiene un módulo y una dirección, como todos los vectores. Las cantidades físicas vectoriales tienen módulo y dirección. Entonces, ¿qué decimos por el principio de equilibrio? La primera condición de equilibrio, que el vector F1, o sea, fuerza 1, más el vector F2, más el vector F3, me debería dar 0, ¿sí o no? Me debería dar 0. Pero, ¿cómo sumamos estos vectores? Si están así, todo oblicuos, están en diagonal, ¿cómo sumamos? A no ser que estos vectores formen una figura cerrada, es imposible hacerlo. Entonces lo que tenemos que hacer es descomponer. Este vector de acá lo descompones en su componente vertical más su componente horizontal, formando un triángulo de fuerzas, si se dan cuenta, ¿lo ven? Acá hay un triángulo, donde este ángulo es 90 grados. Igual acá. Esto lo descomponemos en su componente vertical, componente horizontal. Igual aquí. Este de acá también. Componente horizontal y componente vertical. El ángulo que está entre estos dos vectores de verde siempre tiene que ser 90 grados. Entonces, esta componente se le llama F1 sub y esta de acá se le va a llamar F1 sub X. ¿Por qué sub X y por qué sub Y? Porque imaginariamente tracen su sistema de coordenadas, un plano cartesiano. Entonces, como ustedes saben, el plano cartesiano es así. Y ya, pues este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, las fuerzas que sean así o así serán Y del tipo Y y las fuerzas que sean así o así serán del tipo X. Entonces, estamos descomponiendo el vector fuerza en 2, igualito este también, el vector fuerza en 2, en F2 sub Y, F2 sub X, y este también, F3 sub X y F3 sub Y. Entonces, ¿qué se cumple? Así como hemos sido capaces nosotros de decir esto, este principio de acá, también podemos decir lo siguiente. Como nos dicen que el cuerpo está en equilibrio, esto es dato, entonces F1 sub X, el vector, ojo, con la dirección incluida, el vector F1 sub X más el vector F2 sub X más el vector F3 sub X nos da también 0, porque está en equilibrio. Lo mismo con Y también. El vector F1 sub Y más el vector F2 sub Y
Esto puede parecer aburrido, pero es importante que lo entiendan así. En la universidad también les van a poner esto, su teoría, cuando lleven física 1. F2 sub y más F3 sub y igual a 0. Dense cuenta, por favor, muchachos, que acá no estoy diciendo F1x más F2x más F3x igual a 0. Ojo, ¿ah? ¿Cómo leo lo que estoy planteando? La ecuación se lee así. La suma del vector F1 sub x más el vector F2 sub x más el vector F3 sub x es igual a 0. Ojo, ¿ah? El vector F1x, no F1x, sino el vector. El vector le incluye la dirección. Acuérdense que el vector unitario para el eje Y es J y para el eje X es Y. Tiene que incluir eso, la dirección. Entonces, ¿por qué decimos que esto, cómo es que llegamos de esto a esto de acá de arriba? O sea, esto llamémosle ecuación 1, esto es 1 y esto 2, ¿ok? ¿Cómo es que de 1 y 2 sacamos 3? ¿Cómo llegamos a eso? Esa es la ecuación 3. Fácil, solamente sumamos la ecuación 1 más la ecuación 2, lo sumamos así. Sumamos ambas ecuaciones y ¿qué tenemos? Si sumamos la ecuación 1 con la ecuación 2, vamos a tener la ecuación 3. ¿Por qué? Porque F1 sub X más F1 sub Y, ¿qué cosa nos da? Nos da F1, ¿verdad? Miren acá. Miren esta figura, esto que estoy señalando con el mouse. El vector F1 está en diagonal, pero sus componentes, la suma vectorial de sus componentes nos da el vector F1. Entonces, decimos que F1 sub X más F1 sub Y, los vectores F1 y F1Y, nos da el vector F1 morado. Entonces, si sumamos estas ecuaciones, tenemos F1X más F1Y, ¿qué cosa nos da? Nos da F1, vector F1, más F2X más F2Y nos da el vector F2. Y la última, F3X más F3Y nos da el vector F3. Y 0 más 0 nos da 0. Entonces, hemos demostrado el principio del equilibrio. ¿Qué significa esto? Que F1 más F2 más F3, los vectores fuerzas, nos da 0 su suma, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Esto se llama principio de equilibrio o primera condición de equilibrio. Ya se va a acabar, me parece, ¿no? Tienen que verlo como un vector. Ojo, si no saben los vectores, si no saben el tema de vectores, van a estar bien perdidos. Por favor, revisen el YouTube, ¿sí? Queda menos de un minuto, muchachos, se va a acabar. Vuelven a entrar, porfa, ¿sí? Seguimos con esto y acabamos hasta la parte de segunda ley de Newton. Entren de nuevo cuando se corte. Miren, el paso fundamental para que entiendan lo que acabo de hacer es que el vector de morado es igual a la suma de los vectores verdes. Igual acá, el vector de morado igual a la suma de los vectores verdes. Si entienden